Si has pulsado este vídeo, es probablemente porque pensarás que tienes mala suerte, porque últimamente tenía algo en mente que pensabas que iba a salir 100%, lo has contado y se te ha ido, o ideas que pensabas que iban encaminadas a cumplirse y al final no ha pasado y tú le estás echando la culpa en este caso a haber contado eso, la mala suerte que puedas haber tenido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy aquí hoy para contarte un secreto que para muchos es un secreto a voces, pero por ejemplo para mí es un secreto que yo no conocí. Así que por favor, siéntate, ponte cómodo, cómoda. Yo soy una persona que suelo calentarme mucho la cabeza a la hora de las creencias. Yo por ejemplo siempre he dicho que no sé exactamente lo que hay, ¿no? Entonces, yo a la hora de hacer ciertas cosas me suele temblar mucho el pulso, ¿no? No me suelo decidir porque pienso, ¿y si hago esto y pasa esto? ¿Y si camino por el lado derecho y a lo mejor me da mala suerte? Entonces, yo soy una persona que suelo ser bastante místico relacionado a esas cosas y bastante creyente en la suerte. ¿Qué pasa? Pues que en este caso, si sigues, por ejemplo, una religión en concreto, o si eres, por ejemplo, fan del horóscopo y demás, pues esto te va a pasar por 15, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que todo esto, de una manera u otra, termina estando unido a lo que viene siendo nuestra suerte, nuestra forma de hacer las cosas, la manera en la que hacemos o no hacemos algo, y eso termina influyendo en el resultado final de nuestros proyectos, nuestras ideas o lo que queremos al fin y al cabo hacer. Pero oye, te tengo la solución. Es una solución muy sencilla. Y es que resulta que todo esto es psicológico. Todo esto lo que termina provocando es un fenómeno psicológico. Todo esto está aquí dentro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, básicamente, muchas veces, ¿no? Cuando tenemos algo en mente, una idea muy grande, un plan, una intención de hacer algo, lo que solemos hacer es contárselo a la gente porque lo necesitamos. De repente es como que nos viene una sensación de necesito contarlo, necesito que la gente me dé su aprobación, necesito que a la gente le guste lo que yo voy a hacer. Porque eso también provoca una reacción en la gente. ¿Qué pasa? Pues que cuando tú cuentas un proyecto, inevitablemente te crea una expectativa en la cabeza de que es algo que ya has conseguido, porque lo estás contando, lo tienes en la cabeza y lo estás contando a alguien, lo estás diciendo en voz alta, estás hablando de algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de algo, el cerebro interpreta que es algo que tenemos o muy seguro o conseguido. ¿Qué pasa? Pues que esta reacción lo que termina haciendo es hacernos perder la motivación, porque ya hemos conseguido todo lo que esperábamos. Una reacción positiva y nuestra propia satisfacción y orgullo de nuestras acciones. Por ejemplo, quiero montar un restaurante, ¿vale? Pues ya sé la manera en la que lo voy a hacer, he ido al banco, me dan el dinero que necesito para hacerlo y ahora lo voy a contar a todo el mundo. Oye, voy a hacer un restaurante, no sé qué, no sé cuánto. El hecho de que tú lo digas ya va a hacer que todo el mundo diga, pero bueno, pero qué valiente eres, ¿no? Abriendo un restaurante. Y a ti eso te hace sentir orgulloso de la decisión que has tomado. ¿Qué pasa? Pues que nuestro cerebro obtiene lo que quiere, que es la satisfacción. Entonces, ahí es cuando nuestro cerebro dice, ¿en realidad necesito crear un restaurante? ¿Necesito de verdad meterme en la locura que conlleva ser el dueño de un restaurante? Y ahí es cuando nuestra motivación empieza a desaparecer. ¿Qué pasa? Pues que esto está basado, o sea, esto no es que me lo saque yo de la manga, esto es que está basado en estudios de 3 personas que tienen unos nombres un poquito raros. El primero es Kurt Lewin, básicamente, en este caso 1926, Guerra Mabler de 1933 y Peter Wollwitzer de 1982. Básicamente, lo que estas 3 personas llegaron a tener en común es que decían que el cerebro no es 100% capaz de dividir lo real y la ficción. Y por ello somos capaces de llorar cuando vemos una película en la que muere, por ejemplo, un protagonista,
O cuando vemos una escena en la que un perro, por ejemplo, en los dibujos termina muriendo o lo pasa mal, por ejemplo, el Rey León, ¿no? Y demás. Entonces, en este caso, el cerebro no va a ser muy eficaz a la hora de diferenciar lo que hacemos y lo que decimos. Y por lo cual muchas veces va a confundirlo. Sobre todo cuando se dice en voz alta durante mucho tiempo y de una manera muy concreta. Por ejemplo, oye chicos, que voy a abrir mi restaurante. Si yo digo esto, estoy dejando claro que es algo que va a ocurrir, como si ya hubiese ocurrido, ¿vale? Entonces, como todo el placer que yo podía obtener de esa idea de voy a abrir un restaurante, ya lo estoy soltando, antes de incluso abrirlo, ¿no? Es como si yo ya tuviese esa satisfacción de haber abierto el restaurante y ya fuese millonario gracias a ese restaurante. Y encima de todo fuese bien. Porque no podemos olvidarnos de lo que significa el tener una meta. Cuando nosotros hablamos de meta, no estamos hablando de algo logrado. Estamos hablando de un deseo visualizado, pero no alcanzado. Entonces el restaurante es algo que tenemos en nuestra cabeza, sabemos cómo va a funcionar, sabemos cómo vamos a hacerlo, pero todavía no lo tenemos. Y eso es lo que nos hace crear esa motivación necesaria para seguir luchando, para ser capaces de tener y efectivamente abrir nuestro restaurante. Por lo cual, lo que hay que hacer según estas teorías es hechos en vez de palabras. En vez de decir voy a tener un restaurante, trabaja cada día para llegar a tener ese restaurante. Prepara y diseña las cartas. Ponte en contacto con proveedores. Diseña el logotipo. Crea, por ejemplo, una página web. Yo qué sé, diseña panfletos, lo que sea. Pero trabaja cada día un poco para poder llegar a esa meta. En vez de contarla y en vez de estar todo el rato encima diciéndolo. ¿Qué pasa? Pues que esto no significa que tú tengas que decir, vale, no voy a decírselo a nadie, va a ser un secreto y voy a ser hermético, no voy a decir nada. No, así tampoco funciona. Eso sería casi tampoco disfrutarlo y tú tienes que disfrutarlo. Pero ¿cómo? Hay dos opciones, que pueden ir juntas o no, ya dependiendo de cómo seamos y cuál sea nuestro carácter. La primera de todas, no des detalles claros. No diga, voy a hacer un restaurante que sea solamente de comida, de este tipo de bebida y no sé qué, y lo voy a abrir para marzo del año que viene. No haga eso porque nunca sabes lo que va a pasar y te creas expectativas que no sabes si van a poder ocurrir. Y por otra parte, tienes que, siempre que lo digas y lo comunicas, recordarte a ti mismo y a los demás que es algo que todavía no existe, que es un proyecto, que es algo que no sabes si va a ser a corto o a largo plazo y que por lo cual todavía tienes que trabajar en ello. Por lo cual, este paso final y la manera en la que lo tienes que contar es de una manera vaga. No dar detalles, no dar nada por seguro y recordarte a ti mismo que tienes que seguir trabajando en eso para que se cumpla. A mí me ha pasado muchas veces y yo intento muchas veces no contar lo que quiero hacer. Y siempre termino fallando en esto. Entonces, no es que sea que hay alguien ahí mirándonos diciendo estoy esperando a que lo diga para hacer que no se le cumpla. No, es básicamente eso, que nuestra cabeza, una vez que ya hemos dicho lo que vamos a hacer y desvelamos todo el plan, es como perdemos la motivación. Ya lo hemos dicho y hemos conseguido la satisfacción de haberlo dicho. Entonces, ya está, ya hemos conseguido ese placer, ya no hay más. Entonces, espero que haya sido esto útil, ¿no? Y que lo apliquéis la próxima vez que tengáis una meta, un plan, un proyecto entre manos y que veáis a ver si funciona o no y que vengáis a este vídeo otra vez y que me digáis, oye, pues mira, es cierto, lo he hecho y no sé qué, he notado este cambio, no vale de nada, no sé qué, o sí vale, o no sé cuánto, ¿vale? Entonces espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y adiós.